Entonces, como les decía, en la clase de hoy vamos a ver qué significa impacto, ¿ok? Vi que varios tienen dudas todavía con de qué se trata el impacto, a qué se refiere y cómo sabemos cuando hay un impacto positivo, cuando hay un impacto negativo, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver qué es el impacto y cómo afecta en los proyectos. Vamos a ver también la identificación de contexto técnico, económico, social y ambiental. Y una vez podamos identificar estos contextos, vamos a pasar al siguiente paso, que es identificar las necesidades y requerimientos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del impacto. Cuando hablamos de impacto, hablamos de que este término es el efecto significativo o cambio que se va a producir luego de que o en el proceso en el que se está realizando un proyecto, ¿ok? O una acción o un evento. Vamos a hablar tanto de impacto ambiental, que es el más utilizado y conocido, que tal vez es el que más han escuchado. También está el impacto económico, el impacto social, el impacto técnico, y hay diferentes impactos dependiendo de las áreas en las que vamos a trabajar. Este impacto puede ser positivo, puede ser negativo, depende mucho de las circunstancias y de a qué va a impactar, ¿ok? Y comprender esto es importante para el siguiente paso, ¿ya? Que es ya ver las instancias, para ver los requerimientos, para ver las restricciones. Para eso es que tenemos que pensar en el impacto que va a tener las acciones y de acuerdo a eso tomar las decisiones correctas. Existen proyectos, existen acciones, actividades, eventos que van a tener más de un impacto. Pueden tener un impacto económico, ambiental, social, impacto psicosocial, porque como les decía, hay un montón, ¿no? Y lo que más se ve, al menos en el área de ingeniería, también es el impacto tecnológico, como la tecnología con la que yo estoy trabajando va a impactar a los usuarios finales, a los maquinistas, si estoy haciendo una máquina, a los operarios, al entorno de una fábrica, al consumidor final, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a reconocer un poco el impacto. Para poder reconocer el impacto e identificar los diferentes impactos, vamos a pensar en los enfoques principales, ¿ok? Por ejemplo, los métodos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los que examinan percepciones y relaciones simbólicas, mientras que los cuantitativos miden factores con datos numéricos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál ha sido el impacto de tal proyecto sobre tal cosa? Entonces ahí vamos a ver, ha incrementado en un 50% su ganancia o ha reducido los residuos en un 30% o está realizando el trabajo 5 minutos más rápido, ¿ok? Esos son impactos cuantitativos. Todo lo que tiene números, lo que podemos medir en porcentajes, en números, en centímetros, en tiempo, etcétera, son cuantitativos, mientras que los cualitativos son las características, como dice, de las cualidades sobre las cuales se impactó sobre algo, ¿ok? Luego tenemos el análisis de paisaje y el análisis financiero. El análisis de paisaje va a estudiar el impacto visual y el financiero las inversiones innecesarias, tal cual su nombre lo indica, ¿ya? Luego los métodos análogos o analógicos y digitales. Los analógicos usan herramientas manuales, los digitales software especializado. Y finalmente la evaluación preliminar y final. La preliminar anticipa impactos. Por ejemplo, ¿cómo podemos anticipar un impacto de algo que estamos elaborando? Las conocidas y famosas encuestas, ¿no?
hacemos encuestas para saber si el producto final que vamos a lanzar va a ser bien aceptado, si realmente estamos llegando al público que queremos llegar, si la gente lo utilizaría, si sería adaptable, etc. Entonces esas son las preliminares. Y la final es cuando ya hemos implementado. ¿Qué va a tener después de eso? ¿Cómo va a impactar después de que hemos implementado este producto? ¿Ok? O este servicio o este proyecto. Entonces tenemos principalmente estos enfoques. Hay más enfoques al momento de hablar de impactos, pero principalmente son estos 4. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a pensar en la construcción de un puente. Como impacto positivo, podemos hablar de que ese puente facilita el transporte, reduce los tiempos de viaje, le da plusvalía a las casas que están aledañas al puente, etc. Como impacto negativo, altera el ecosistema del río sobre el cual se construye, crea más ruido para la zona a la que le ha dado plusvalía a sus casas, etc. Entonces son así diferentes impactos positivos y negativos que va a tener un mismo proyecto. La idea es que nunca tengamos más impactos negativos que positivos, porque si no, nuestro proyecto no es viable, no es lo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Que un buen diseño no solamente resuelve un problema técnico, sino debe funcionar dentro de un contexto real. Como les decía, a veces hay ideas buenísimas que se podrían implementar, pero si no hemos pensado el contexto para el cual va, entonces tal vez esa idea ya no deja de ser la mejor opción. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al tema de la cafetería. ¿Qué información? Porque hemos hecho un proyecto de las filas de la cafetería de la Cató sin saber el contexto, sin saber qué necesitaba realmente. Y diferentes grupos han dado soluciones para diferentes contextos. No todos me han dado para el mismo contexto, ¿no? Había un grupo que, por ejemplo, ha dado una solución pensando en el recojo de productos. Ha habido otro grupo que ha pensado en evitar las filas para hacer el pedido. Otro grupo ha pensado en reorganización del personal y comprar más insumos. Entonces, cada grupo ha tratado de enfocarse en un contexto diferente, ¿verdad? Y esto es bueno, porque como no teníamos contexto, cualquiera de las soluciones podía haber sido la solución ideal. Lo único que nos faltaba era saber qué exactamente necesitaba. Por ejemplo, para el tema de la cafetería, si nosotros descubrimos que el problema es que hay una sola persona que atiende tanto el tema de pedidos y que al mismo tiempo esa persona está en cocina y se desea solucionar el tema de filas y el presupuesto que se tiene son 4.000 bolivianos. ¿Cuál sería tal vez la respuesta más sencilla o lo más rápido para resolver este tema? Contratar a otra persona. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el contexto es que les falta personal, tenemos tal vez el dinero suficiente para cubrir un salario mínimo. Ahí la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿el salario mínimo es lo que se les debería pagar? ¿No? Entonces ahí ya empiezan a surgir más preguntas. ¿Qué preguntas o qué información creen ustedes que sería necesaria para nuestra café? Obviamente, si pensamos en, esta es nuestra café, pero si pensamos en entornos más grandes como estos dos, ya tal vez nos haríamos preguntas muy diferentes a que si pensamos en nuestra cafetería, que tal vez es un poco más reducida, tal vez ya conocemos bien los espacios que tenemos, los precios, la cantidad de personal, etc. Entonces, ¿qué preguntas se harían ustedes para
empezar a diseñar nuevamente su solución. Tiempo de espera promedio. Tiempo de espera, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? El dinero que está dispuesta a... Ya, el presupuesto. Y también el contrato, porque no sé si va a ser la universidad o la persona, o sea, o la empresa que viene. ¿Quién paga? Ok. ¿Qué más? La cantidad de personas promedio en fila. Cantidad de personas que hacen fila. Cantidad de personas en la fila. Excelente. ¿Qué más? Los requerimientos quizá que necesita el negocio. Requerimientos de negocio. Ari, ¿escuchó? El espacio que tenemos. Excelente. El espacio. Requerimientos del negocio. Espacio. ¿Qué más? ¿Qué más se preguntaría? ¿Qué más creen que sería necesario saber? ¿Qué creen, chicos? Como decía anteriormente, el tiempo para poder diseñar una solución. Ya. El tiempo de diseño de solución. Súper. ¿Qué más? Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué tecnología ya existe, ¿no? En la café y tal vez qué tecnología podríamos implementar. Luego podríamos preguntarnos también si cuántos pedidos salen durante un determinado tiempo. Esto tal vez nos puede ayudar a saber si lo que no hace falta es personal. El grupo que, por ejemplo, ha visto que era necesario agregar nuevos equipos, también nos podríamos preguntar, ¿tienen los equipos suficientes? Porque una cosa es tener suficientes manos para hacer las cosas y otra cosa es que también los equipos sean suficientes, ¿no? Entonces, para poder nosotros dar una solución real a la cafetería, de la única forma que vamos a poder enfocar esta solución a algo certero y a algo útil es aprendiendo del contexto. ¿Qué quiere decir eso? Preguntando todo lo que sea necesario y suficiente. Por ejemplo, ¿tenemos infraestructura para poder colocar los casilleros? Sí, si nos dicen que sí, entonces los casilleros sí pueden ir. Y uno de los problemas es el tema de recepción de los pedidos. Sí, entonces los casilleros nuevamente pueden ir, ¿no? Entonces todo lo que nosotros preguntemos o nos va a llevar al punto de partida, a la idea que debería ser la correcta, y también nos va a delimitar qué está sobrando, cuáles de nuestras ideas ya no cumplen con lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que para poder hacer un proyecto, los pasos que vamos a seguir son: hallamos el problema, nos enfocamos en el contexto, vemos los requerimientos, realizamos el diseño y damos una solución. Esto es correcto, ¿ok? Esta es la forma correcta. Mientras que si nos vamos de problema a solución, no es incorrecto, pero tampoco es diseño. ¿Cuándo se utiliza problema-solución? Cuando ya sabemos lo que funciona para algo específico. ¿Qué quiere decir esto? Se quema una de las lámparas, uno de los focos.
Problema, solución, compramos el mismo, ponemos el repuesto y ya está. No hemos necesitado diseñar, no hemos necesitado ver el contexto, los requerimientos, quién ha quemado, por qué ha quemado, etc. ¿Dónde necesitaríamos un contexto? Si queremos solucionar el problema de que no se quemen recurrentemente. Ahí sí ya necesitamos un contexto. ¿Cada cuánto se queman? ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Qué pasa si cambio a otro? Ahí sí, ¿verdad? Pero si necesitamos cambiar uno que se ha quemado, necesitamos que sea inmediato antes de la clase siguiente, ok. Problema, solución. Voy, compro, pongo, listo. Entonces, sí se usa, así que no es incorrecto, pero no es diseño. Entonces, aprendamos a saber diferenciar cuándo necesitamos un diseño verdadero y cuándo podemos hacer problema-solución. ¿Ok? Cuando usualmente tenemos un problema, ¿qué es lo que nos preguntamos? Ya, todo lo que necesito, el contexto, ok. Y finalmente, para yo diseñar mi solución, voy a pensar dónde se utilizará, quién utilizará esto, qué recursos existen, cuánto puede costar, qué restricciones técnicas existen, qué impacto tendrá, qué normas o regulaciones debemos considerar, qué pasa si el contexto cambia. Vamos a seguir con el ejemplo de la cafetería. ¿Dónde se utilizará? Si hacemos, por ejemplo, lo de las aplicaciones, ¿dónde los utilizamos? Lo podemos utilizar en la café, lo podemos utilizar en el mismo campus antes de llegar a la café y ya hacer un pedido, ¿verdad? ¿Quién lo utilizará? Los docentes, los estudiantes, personal administrativo, ¿ok? ¿Qué recursos existen? Es decir, ¿qué nos puede brindar la Cato o su infraestructura o etcétera para poder, un recurso, por ejemplo, el Wi-Fi? ¿Okay? ¿Qué pasa si alguien no tiene datos pero quiere entrar a la aplicación? Un recurso podría ser el Wi-Fi. Si la Cato nos brinda Wi-Fi, ok, con ese recurso sí podemos hacer algo. ¿Cuánto puede costar? Va a depender mucho de las soluciones que vayamos utilizando. ¿Qué restricciones técnicas existen? El pasillo es corto, entonces capaz no voy a poder poner las pantallas grandes. Entonces esa ya es una restricción. El pasillo o el espacio que tenemos es corto. ¿Qué impacto tendrá? Voy a empezar a pensar en todos los impactos. ¿Qué impacto positivo puede tener? ¿Qué impacto negativo puede tener? ¿Va a tener un impacto económico? ¿Va a tener un impacto social? Etc. ¿Qué normas o regulaciones debemos considerar? ¿La CAFE está bajo alguna norma? ¿La Católica tiene ciertas restricciones o regulaciones para la cafetería? Entonces eso también es importante que podamos conocer. Por ejemplo, en la Cato hay Wi-Fi, entonces se puede utilizar, pero el que justo está dentro de la CAFE será también compartido con la Cato. La Cato delimitará cuánto se puede utilizar de red. La Cato nos dirá cuánto de energía eléctrica podemos disponer, etc. ¿Okay? Entonces esas pueden ser también regulaciones que tenemos que pensar. ¿Qué pasa si el contexto cambia? ¿Qué pasa si la cafetería se amplía? ¿Qué pasa si se reduce? ¿Qué pasa si entran en mantenimiento cada cierto tiempo? ¿Cómo soluciono esas cosas? ¿Ok? Entonces, todas esas preguntas y muchas otras más que ya ustedes van a irse haciendo en el camino son parte de tener un contexto real de lo que se necesita. Vamos a hablar del contexto técnico. Aquí entran más mis amados mecas, por ejemplo, que se van a preguntar cuando ustedes hagan un proyecto. ¿Qué tecnología existe actualmente? ¿Qué componentes, equipos están disponibles? Es decir, ¿con qué equipos puedo trabajar y qué equipos necesito cambiar, actualizar, etcétera? ¿Qué infraestructura necesito? ¿Qué capacidades tiene el usuario? Si yo le hago un programa super pro que va a hacer un montón de cosas, etcétera, el usuario va a tener la capacidad de manejarlo, va a saber utilizar cada una de las cosas que yo le ponga. ¿Qué precisión, velocidad, potencia o capacidad se requiere para mi solución? Como veíamos la otra vez que pasábamos de una mesa a otra, había que pasar un objeto. ¿Qué velocidad se necesitaba? El peso, etcétera. Igual, acá lo vemos eso. ¿Qué mantenimiento necesita? Si mi equipo necesita un mantenimiento diario, si necesita uno mensual,
anual, si cada 2 años recién hay que pensar en el mantenimiento, todo eso. Existen limitaciones de espacio, mi solución va a entrar donde quiero que entre o no. ¿Qué protocolos o sistemas deben integrarse? ¿Ya tienen ellos algún sistema que tengo que integrar a mi solución? Y eso les va a pasar mucho. En fábrica usualmente ya tienen sistemas que les funcionan y lo que van a querer es, ya, con mi sistema que funcione esa tu solución. ¿Ok? Entonces, el integrar eso, el ver si se puede integrar, si se puede mejorar. ¿Qué normas técnicas aplican siempre que trabajamos con partes técnicas? ¿Qué normas técnicas? Entonces, para poder dar soluciones ingenieriles, soluciones tecnológicas, como mecatrónicos, tenemos que pensar en todo esto, ¿ok? Y como innovadores, como mis amados ingenieros en innovación empresarial, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver el contexto económico. ¿Cuánto dinero existe para desarrollar la solución? ¿Cuánto cuesta implementarla? ¿Cuánto cuesta mantener esta solución? ¿Quién va a pagar? ¿Necesito negociar en algún momento? ¿Cuál es el costo actual del problema? ¿La solución genera ahorros o ingresos? ¿Es económicamente viable? ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Existen alternativas más económicas? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar lo invertido? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Etcétera, ¿ok? Entonces, ya sabemos, como ingenieros, usualmente, ¿qué me va a servir saber? Peso de las piezas, como mecatrónicos, peso de las piezas, dimensiones, velocidad requerida, distancia, precisión, espacio disponible, alimentación eléctrica, temperatura, polvo, humedad, seguridad, interacción con trabajadores, mantenimiento, etcétera. Todo lo que sea la parte técnica. Cuando yo les planteo un problema, yo ya veo sus cabezas pensando en iría a un motor, iría a una aplicación, iría a una página web, etcétera. O sea, ya los veo trabajando en eso como mecatrónicos. Y también a los ingenieros de innovación empresarial los veo ya más viendo, por ejemplo, haciendo un análisis de un análisis FODA, haciendo un análisis de si funciona o no funciona, si es una solución viable o no es viable, si va a ser una buena o una mala idea, si tal vez lo que me quiere hacer gastar el mecatrónico en su solución me va a servir o mejor le digo que no, gracias, ¿no? Entonces, igual ya los veo pensando de esa forma. Es por eso que cuando hacemos una solución no nos quedamos solo con nuestra carrera o solo con lo que nos sirve, sino también vemos qué otras áreas puedo abarcar y qué otras áreas me van a servir, ¿ok? Por ejemplo, vamos a pensar en diseñamos un sistema automatizado que reduce el tiempo de producción en 40%, pero cuesta $50,000. ¿Es una buena solución? Para un mecatrónico puede decir sí, porque eso cuesta y hace lo que quiero que haga, ¿no? Pero entonces ahí viene el ingeniero en innovación y nos va a decir no necesariamente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto ahorra? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto cuesta actualmente? ¿Cuándo vamos a recuperar la inversión? Entonces, si las respuestas a esto son negativas, por muy bueno que sea el sistema que hemos automatizado, no nos sirve, ¿no? Entonces, por eso es necesario ver desde ambas miradas, ¿ok? Otro lado que tenemos que ver es el contexto social. Por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios? Es muy distinto hacer un sistema en el que los usuarios sean niños, un sistema en el que los usuarios sean adultos, un sistema en el que los usuarios sean personas de la tercera edad, un sistema en el que los usuarios sean personas con discapacidades diferentes, ¿no? Entonces, vamos viendo quiénes son los usuarios, luego qué necesidades tienen. Como les digo, por edades va a ser diferente. Otra diferencia que podemos ver, va a ser diferente la necesidad de alguien que vive en el área, en el campo, en pueblos, que en la ciudad. Esa es otra diferencia. Entonces es bueno también qué necesidades tienen, qué conocimientos poseen, es decir, qué van y qué no van a poder hacer al utilizar mi sistema, qué costumbres tienen, cómo interactúan con la solución, ¿la aceptarían? ¿Existen diferencias culturales? ¿La solución es accesible? ¿Puede generar nuevos problemas? Por ejemplo,
se ha implementado hace como 5 años aproximadamente. En Estados Unidos uno puede agarrar sus compras en la mayoría de los supermercados y va a las estaciones de autoservicio. ¿Qué quiere decir eso? Agarran sus compras, las pasan por el lector con el precio, las guardan en su bolsa y pagan el total. Se implementó en uno de los supermercados en Perú hace 5 años. ¿Qué es lo que pasó? La gente no estaba acostumbrada a esto, entonces muchos preferían seguir yendo al cajero. Otros agarraban y deshonestamente ponían más cosas a su bolsa de las que hacían leer al lector. Entonces esto le ha generado pérdidas a la empresa que ha hecho esta implementación. Ha causado problemas porque obviamente la gente lo ha tomado de una forma muy susceptible. Nos están diciendo roteros porque ya había más control y se necesitaba una persona que esté controlando al lado, que la persona que estaba metiendo su bolsa realmente haya leído todos los productos. Entonces, ¿para qué? Si ya hay una persona que va a estar controlando, no han solucionado nada. ¿Qué pasa? Que ya había el tema de costumbre en Estados Unidos de este sistema y por eso ha funcionado. En Perú, para Perú era algo nuevo, no les ha funcionado y han retirado este sistema. ¿Qué me pueden comentar ustedes acerca de algún sistema que no haya funcionado en Bolivia por costumbre? O que haya funcionado un tiempo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Cuéntenme. Sistema tecnológico tal vez o como El que ustedes quieran. como tal McDonald's, todo el sistema que tenía tanto de cómo distribuía sus productos, cómo vendía, cómo se ofrecía, hasta precios, que no siempre por intentaron alargar, pero luego al final fue la costumbre y la norma no pudo. Ya, excelente, ¿sí? McDonald's no ha funcionado y en otros países funciona muy bien. ¿Qué otro? Recién, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, yo vi que la verdad es que aquí en Bolivia, de hecho, funciona bastante bien lo que es Yango. Yo opino que es por los precios. De hecho, en otros países no funciona porque los precios son muy bajos y los taxistas no te aceptan, digamos, ese precio. Entonces prefieren estar con otras aplicaciones. Pero en cambio aquí te lo aceptan así, re fácil, digamos, cualquier persona que maneja. Sí, exactamente. A veces también funcionan cosas en nuestro país que en otros no. ¿Qué otro ejemplo? ¿Han visto? Adelante. Orgulloso de mí, Carlos. No tenemos idea, pero no más información sobre esos como cajeros que había restringidos para que ya hagan esta migración. Ya. Pero supongo que la gente no se informó mucho de eso y por eso no lo vimos. Ya, es igual, o sea, y porque usualmente ya similar a esos cajeros es cuando ustedes llegan del extranjero al aeropuerto en La Paz, tienen las máquinas para hacer migración, autoservicio. Muchas veces he visto que esas máquinas están libres y la gente sigue haciendo fila, ¿no? ¿Por qué? Porque por costumbre, no sé cómo funciona la máquina, así que voy a ir a lo seguro, ¿verdad? Entonces, son costumbres igual las que tenemos que considerar en el contexto social. Otro ejemplo puede ser, estaba de moda un tiempo que ya no he visto, no sé si seguirá viendo, los scooters que con la aplicación, etcétera, ya no los he vuelto a ver. Entonces, no sé si están o no funcionando realmente. ¿Okay? ¿Cómo interactúan con la solución? ¿La aceptarían? ¿Existen diferencias culturales? ¿La solución es accesible? ¿Puede generar nuevos problemas? Entonces, todas esas cosas también nos tenemos que preguntar al momento de hacer un diseño de una solución. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que diseñamos una aplicación para agricultores que cuando la lanzamos al mercado nos da el costo de, por ejemplo, cultivo, nos da el tiempo en el que se debería trabajar con ciertas
semillas, cuánto tiempo tarda en generar, cada cuánto necesita riego, etc. Y tenemos una aplicación a todo dar, ¿ok? Funciona, o sea, está perfecto, pero los usuarios quienes van a usar no tienen mucha conectividad, es decir, en ciertos sectores donde se debería usar esto no les llega internet. Ok, entonces, ¿cómo van a hacer su registro? Algunos no tienen smartphones modernos, tienen celulares antiguísimos y la aplicación que hemos creado no le va a dar. No están acostumbrados a utilizar aplicaciones, usualmente es llamar y listo, utilizan para eso. ¿Qué hacemos ahí? La interfaz está diseñada pensando en jóvenes, es decir, una agricultora ya mayor o un agricultor ya muy mayor tal vez no va a saber cómo utilizar o qué tiene que poner, qué va a colocar en usuario, en contraseña, dónde están sus puntajes, etc. Y luego requiere internet permanente. En el lugar no le llega buena señal. Entonces, por muy buena que sea nuestra propuesta y nuestra solución, si no hemos pensado en el contexto que la va a utilizar, entonces no vamos a poder medir si el impacto va a ser positivo o va a ser negativo, ¿ok? Y puede que en algún momento nuestra solución no sea realmente lo que el cliente está buscando. Finalmente, pero no menos importante, sino muy importante, el contexto ambiental, ¿ok? Para quienes van a trabajar en fábricas, para quienes buscan trabajar en elaboración de productos, en creación de productos, etc. Entonces vamos a pensar qué materiales vamos a utilizar, de dónde provienen, cuánta energía consume, va a generar residuos, qué ocurre al final de su vida útil, ¿no? Puede repararse, puede reutilizarse, puede reciclarse. ¿Qué impacto tiene sobre agua, suelo, aire? ¿Cuál es su huella ambiental, etcétera, ¿no? Hay muchas fábricas y la mayoría de las fábricas contaminan demasiado. Y hay regulación para eso, pero no siempre se cumple con esa regulación. Hay para controlar, por ejemplo, los residuos en lagos, en ríos, en el mar, etcétera. Tenemos también en tierras, para ver si no botan toxinas para animales, para el entorno. Por eso no hay muchas fábricas que estén en ciudad, más se van alejadas, donde no puedan tener mucha queja, ¿no? Entonces hay que pensar en el tema ambiental siempre. Y como ingenieros tenemos que siempre ver un poco más allá de si mi solución me funciona ahora. Pero ¿qué estoy dañando para que mi solución me funcione? Más adelante, ¿esto que estoy haciendo va a tener algún impacto negativo? Entonces, ver todo eso. ¿Qué fábricas conocen ustedes que estén en ciudad y que no contaminen? Que no contaminen. Que pasemos por esas fábricas y ni nos demos cuenta, digamos, porque no hay olores, no hay toxinas, no hay nada. ¿Alguna? No. O sea, realmente la mayoría de las fábricas está alrededor y las pocas que hay en la ciudad, como la cervecería, sí contaminan, ¿no? Y se siente. A veces uno pasa por la cervecería. He realizado hartos trabajos en la cervecería y ahí adentro se tiene un cuidado, o sea, en todo. Tienes que entrar con cofia, con barbijo, con todo, para evitar esa contaminación. Pero ¿qué pasa cuando pasas esa puerta? Sigues sintiendo los olores, sigues viendo el humo que sale, cuando hacen hervir una parte del proceso de hervido, etc. O sea, igual nomás te cuidan adentro, pero un paso afuera ya estás sintiendo la contaminación, ¿verdad? Entonces es importante tener esa conciencia ambiental al momento de plantear soluciones, ¿ok? Vamos a pensar también en el ciclo de vida del producto. Cuando hablamos del producto, pensamos primero en la materia prima. Lo siguiente en la fabricación. Luego en el transporte, en el uso, en el mantenimiento y en la disposición final. Ese es el ciclo de vida de un producto, ¿ok?
La idea es que cuando pensamos en el contexto ambiental, pensemos en evitar, muchas veces no se puede, ¿ok? Vamos a ser totalmente realistas, pero por lo menos vamos a tratar de evitar tener un impacto ambiental negativo en esta parte del proceso, es decir, en la materia prima, en la fabricación, en el transporte, en el uso, en el mantenimiento, es decir, que ese ciclo de vida sea limpio, que evitemos toda contaminación posible, ¿ok? Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Aquí, chicos, vamos a volver a la cafetería una vez más. Vamos a identificar 5 factores por dimensión. El primero que lo tenga, levanta la mano, por favor. 5 factores por dimensión. Es decir, 5 del contexto técnico, 5 del económico, 5 del social y 5 del ambiental. Por ejemplo, podríamos usar el SIAN o el sistema académico que ya tiene la U como técnico. Ya. Los recursos que ya vamos a utilizar. ¿Qué? ¿Qué más? Técnico. Entonces tenemos el CIAN, tenemos el Wi-Fi. ¿Qué más? Como contexto técnico. ¿Qué más? Puede ser que las transferencias como el QR, sus cuentas bancarias, eso. Ya. ¿Tipo de pago? ¿Puede ser? Método de pago. Método de pago. ¿Qué más? Como contexto técnico. ¿Qué pregunta más sería? Infraestructura no es muy amplia, digamos. Infraestructura. Está bien en técnico. Infraestructura. ¿Qué más? También tiene su sección de noticias en un grupo de WhatsApp. Ya. Difusión. ¿Qué más? Por ejemplo, puede ser cuánto de energía podemos utilizar, cuánto disponemos, o si tiene, qué tipo de enchufes tiene, si tiene cableado de red, tal vez, o sea, podemos ver todas esas cosas en el técnico, dependiendo mucho de las circunstancias que estemos pensando, ¿verdad? Como económico. Yo aunque dije de que dado que siempre hay una empresa diferente, ¿no? Siempre pueden llegar a cambiar de empresa que esté a cargo de la cafetería, no es muy seguro quién está. Ok, entonces, ¿quién paga, no? ¿Quién paga? ¿Qué más? Costo de implementación, excelente. Costo de implementación. Y en este contexto la pregunta en realidad sería, ¿tiene algún presupuesto? ¿Verdad? ¿Qué más? En el económico. ¿Qué más? ¿Qué más? El ticket promedio de ventas, quizás. ¿Perdón? El ticket promedio de venta por persona. Promedio de ventas por persona. Ujú, el ticket promedio. Promedio de ventas por persona. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Renata, ¿qué dices? ¿Qué más responderías? En cualquiera, si quieres en el social, el ambiental también. ¿Cómo es?
el servicio. ¿Qué más? Nefi. Puedes elegir técnico, económico, social, ambiental. Ok, ¿cuánta basura genera mi solución? Esa podría ser, ¿no? ¿Cuánta basura va a generar mi solución? En ambiental, quizá el consumo de agua o electricidad. Consumo de agua. Ok. Consumo de agua y electricidad. El consumo de agua para solucionar el problema de filas tal vez no me ayude mucho, pero sí el de electricidad. Y este se puede compartir acá y se puede compartir acá también. ¿Ven? En el técnico, cualquiera de los dos. ¿Qué más? Ver. El económico puede ser el retorno de inversión. Retorno de inversión, súper. Retorno de inversión. Ok, Marcelo. En el social quizás puede ser las preferencias del consumidor. ¿Preferencias del consumidor? Ok, súper. Preferencias del consumidor. Marcelo, ¿qué me puedes decir? Tal vez un posible mantenimiento. Mantenimiento. Acá. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué más me preguntarían? A ver, yo soy la dueña de la casa y ustedes van a hacer el servicio. ¿Qué me quieren? ¿Qué más? Ya tenemos 5 acá, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos más de 5. Aquí, ¿quién paga? 1, 2, 3, 4, 4. ¿Quién nos falta? Aquí tenemos 1, 2. 1, 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que en la parte social también hay un mayor cliente, pero se tiene que ver en capacidad, o sea, con el personal. Excelente. El social, ¿verdad? Capacidad del personal. Súper. ¿Qué más? No sé si es social o económico, pero si habrían incrementos de precios y si está el cliente dispuesto a pagar eso. Ok, sí, puede ir acá. Incrementos de precios. Puede ir acá y puede ir acá. Ok, aquí ya tenemos 5. Aquí nos falta. ¿Qué más? Es social. El sistema es fácil de usar. Súper. Sistema fácil de usar. Ok, ¿qué más? Y aquí tal vez nos preguntaríamos quiénes son los usuarios. Entonces esta pregunta está un poco de la manito con esto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Super. Envases. En caso de que nuestra solución tenga envases, ver, ¿no ve? Envases, el tipo de material. Entonces, todas esas cosas tienen que ustedes irse preguntando, ¿ok? Ahorita la cafetería ya la hemos discutido bastante, pero cuando ustedes estén hablando de un tema que sea de su interés, que es lo siguiente que vamos a hacer, van a ver que les van a surgir muchas más ideas y muchas más dudas, ¿ok? Ahora, yo les voy a dar un caso de estudio. Otra vez nos ponemos en grupos
Ya saben, grupos mixtos. Tiene que haber mecas y tienen que haber innovadores. Una empresa quiere instalar un sistema automático de clasificación de productos. ¿Ok? ¿Cuáles son las características técnicas que les puedo decir? Quiere 500 productos por hora. Quiere que los productos estén, que va a clasificar sean de diferentes tamaños. Que clasifica diferentes tamaños. El espacio que tiene es de 3 por 4 metros. O sea, la máquina tiene que entrar en ese espacio, no más. Y tiene una alimentación eléctrica limitada. Es decir, no podría tal vez tener un sistema demasiado sobrecargado. Económicas, lo que voy a pagar son $8,000, nada más, a menos que alguien me negocie, lo puedo pensar. El mantenimiento tiene que ser bajo porque mi fábrica no puede parar cada rato, ¿ok? Sociales, va a haber operadores trabajando junto al sistema, al lado. ¿Qué me pongo a pensar en ese rato? Un poco ruido, baja vibración, etc. Si necesariamente tiene que ser esto, entonces, ¿qué le digo al operario? ¿No? Que utilice protección. ¿Ok? Es una opción. Los operadores no tienen conocimientos avanzados de programación. ¿Ok? O sea, tiene que ser fácil. Ahí ya les estoy dando pautas como para que sepan. Ambientales, reducir el consumo energético. Vuelvo a estar acá, ¿no? O sea, que no me consuma millones. Y finalmente, minimizar residuos electrónicos. ¿Ok? Todo esto tiene que tener mi solución. Adelante, chicos. Tienen, es y media, tienen hasta y 50.